Hola. A ver, vamos a compartir esto. Ya, listo. Hola, me presento, soy la profesora del curso de Ciencia, Ambiente y Salud, que resumido es CAS. Y me llamo Dana. Y bueno, yo estoy a cargo de lo que es el curso de CAS y vamos a ir viendo esta ya es continuación de la clase anterior. Vamos a ir viendo. Entonces, el día de hoy vamos a ver un tema diferente, ¿no? El tema del día de hoy es la célula, ¿sí? Nosotros tenemos conocimiento, bueno, más que conocimiento, hemos escuchado muchas veces sobre las células, ¿no? Nuestras células, los tipos de células, células como los glóbulos rojos, células como las neuronas, ¿sí? Células musculares, diferentes tipos de células, ¿sí? Ahora, entonces, es importante saber qué funciones cumple una célula. ¿Por qué es tan importante todo este complejo? Porque en sí la célula es un complejo. Cuando hablo de un complejo es que es un conjunto de cosas, entre comillas cosas, es un conjunto de elementos que cada elemento cumple un rol muy importante para que en sí todo este conjunto cumpla un rol principal, ¿sí? Con respecto a qué, a un ser vivo. Entonces, comenzamos, comparto y vamos a ver lo que es la célula. Entonces, primero vamos a explicar qué es una célula, la definición de la célula. La célula se dice que es la unidad estructural, es decir, unidad estructural forma la base, es la base de una construcción, por así decirlo, y funcional también, quiere decir que está a cargo de las funciones de todos los organismos vivos. Constituye que, vamos a decir, la forma más pequeña, la forma más simple de organización biológica, es decir, una estructura ordenada, ¿sí? Es la estructura ordenada más pequeña que se conoce. Y tiene un metabolismo propio y puede replicarse, ¿sí? Esas son funciones que tiene, características propias de una célula, ¿sí? Para que sea llamado célula tiene que, por ejemplo, darse esto, replicación. Para que sea llamado célula tiene que tener un metabolismo propio, ¿sí? Son ejemplos, por ejemplo, son ejemplos de células, los espermatozoides, las neuronas, los ovocitos, adipocitos, etc. Que vamos a ir viendo en las siguientes diapositivas. Entonces, antes de ir con la teoría celular, comentar, por ejemplo, que ya que dijimos que la célula es muy pequeña y es lo más pequeño que podamos conocer, que cumple estas funciones súper importantes en nosotros, y además de eso, que es la base estructural de un ser vivo, hay diferentes tamaños de células, ¿sí? No es una célula, no es que sea siempre redondita y sea del mismo tamaño, no. Formas y tamaños variables. Una célula de tamaño promedio va a medir alrededor de 10 micrómetros, que es súper pequeñito, que no lo podemos ni siquiera poner como un punto. 10 micrómetros, necesitamos utilizar un microscopio. La gran mayoría de las células son microscópicas, sin embargo hay células que podemos verlos, ¿no? a simple vista. Como el caso del óvulo humano, que llega a medir hasta 100 micrómetros. ¿Sí? Y es como, podríamos decir que es como el tamaño, si ustedes tienen un lápiz, hacen un punto con el lápiz, y ese es el tamaño del óvulo. Entonces, vamos a hablar sobre la teoría celular. La teoría celular fue planteada por dos biólogos que son llamados Matthias Schleiden y Theodor Schwann, ¿sí? Matthias Schleiden y Theodor Schwann.
¿Qué nos dice la teoría celular? 3 puntos importantes. Todos los seres vivos están formados por células. Quiere decir esto que si hablamos de células, hablamos de ser vivo. Si hablamos de ser vivo, hablamos de células. Si hay algún ser vivo que no tiene células, es porque no es ser vivo. Y si hay una entidad que no tiene células, ninguna célula, ni una sola, es porque no es ser vivo. ¿Sí? Todas las células se originan a partir de otras células. Esto quiere decir que para que, digamos, tengamos el embrión, no, vamos a ir antes, ¿no? Vamos a poner como ejemplo el cigoto, ¿no? Para que tengamos el cigoto, tenemos que tener, que es una célula, y la primera célula, por así decirlo, es la primera célula, ¿sí? Que a partir de este cigoto se forma un ser humano, ¿sí? Pero ha tenido que haber 2 células anteriores para que se forme el cigoto, no es que de la nada apareció. ¿Y cuáles son estas 2 células? El espermatozoide y el ovocito. El espermatozoide y el ovocito se juntan y forman el cigoto. Y a partir del cigoto ya se empiezan a formar más células, se especializan y todas esas células conforman un ser humano, por ejemplo, ¿no? La célula es la unidad fisiológica, estructural y genética de todo ser vivo, ¿no? Acá hablamos nuevamente, dijimos fisiológica, estructural y genética. También genética, vamos a ver luego vamos a ver a qué se refiere con genética, ¿no? Ya que la célula tiene una organela muy importante que es el núcleo, ¿sí? Y este núcleo contiene lo que es el ADN. Y el ADN contiene la información genética, información que es única en cada ser vivo. La biología estudia las células con base a 2 puntos. Su constitución molecular, es decir, los elementos que conforman la célula, dijimos que la célula es como un conjunto y tiene elementos. Y la forma en que juntas y organizadas constituyen organismos muy complejos, es decir, ya cuando hablamos de macro, acá es como micro y acá es a macro. Macro cuando ya estamos hablando de un conjunto de células, por ejemplo, las células musculares forman un músculo, ¿no? Forman el tejido muscular, por ejemplo. Tenemos diferentes tipos de células, ¿sí? Que van a formar diferentes órganos. Y luego sistemas, ¿no? Luego acá vemos el ovocito y el espermatozoide, lo que acabo de explicar, que forma el cigoto. Y a partir del cigoto, que es la célula principal en la cual nosotros nos vamos a formar, obtenemos hasta 100 billones de células humanas, ¿sí? Especializadas, es decir, se especializan y tenemos células de diferentes formas, tamaños, con diferentes funciones. ¿No? Acá tenemos, ¿ve? Acá tenemos al óvulo, ovocito, siendo, vamos a poner así para términos fáciles, visitado por espermatozoides. Y acá tenemos a los glóbulos rojos, cumpliendo su función, tenemos a las neuronas por aquí. ¿Sí? Entonces seguimos. Forma y tamaños. A ver, con respecto al tamaño ya hemos explicado un poco, y con respecto a las formas, la forma está condicionada por la función que realiza. Esto quiere decir que, por ejemplo, tenemos acá a la neurona, y la neurona se parece mucho a la ramita, tiene mucha semejanza con lo que son las ramitas de un árbol, ¿verdad? Un arbolito por aquí, un arbolito por acá, por allá. Entonces, ¿esto por qué es? Porque estas ramitas le permiten conectarse con otras ramitas de otras neuronas. Y así poder hacer la llamada sinapsis, que es un traspaso de información. ¿Sí? Entonces, si no tuviesen estas ramitas, no habría forma de que pasen la información, o sea, no pueden hacer telepáticamente, ¿no? Aquí hay un contacto, ¿sí? Por ejemplo, los glóbulos rojos, la forma que tienen, que es así como, acá está, que es como circular, rojita. Esto, además de ser circular rojita, son flexibles, y esto le permite, digamos, pasar por conductos
sanguíneos que son muy estrechos, ¿sí? O que en algunas ocasiones tienen impedimentos, tienen obstrucciones. Tenemos aquí los espermatozoides con su colita, que les permite, ¿no?, pasar por estos conductos a gran velocidad y sobre todo esta locomoción. Les permite la locomoción hacia donde deben llegar, que es el ovocito. Los glóbulos rojos por aquí. Microscópicas, dijimos que teníamos que utilizar un microscopio, ya que la mayoría son microscópicas. Ahora, con respecto a las células, hay dos tipos de células. Eso vamos a verlo también. Células vegetales, células de plantas, ¿no? De diferentes tipos de plantas, vamos a llamar las células vegetales. Miden de 20 a 30 micrómetros de longitud y tienen una forma más o menos poligonal. Quiere decir, esto es como ver o bien algo geométrico, ¿sí? Algo bien muy definido. Y las células del reino animal son un poco más grandes, pueden medir hasta más. Y tienen una forma, no es exacta su forma, ¿sí? Más bien es muy rara. O bien es muy alargada, o bien es muy circular, o bien tienen ondulaciones, ¿sí? Las células vivas tienen propiedades básicas similares. Es decir, que entre una neurona y un ovocito, una neurona o un espermatozoide, van a haber propiedades similares que van a decir, ah, esta es célula y esta es célula, solo que se han diferenciado. Solo que son hermanas, por así decirlo. ¿Sí? Eso hace, ¿qué hace que yo y mi hermana seamos hermanas? Pues que venimos del mismo papá, de la misma mamá, tenemos quizás por ahí el mismo lunar por ahí en el brazo, ¿sí? Entonces, esas propiedades básicas similares hacen que las células vivas se parezcan, o se llamen células. Las instrucciones genéticas están almacenadas en moléculas de ADN, ¿sí? Eso hace que las células, el ADN va a contener estos genes, construidos con los mismos componentes básicos químicos, ribosomas, bueno, no, mejor dicho, esos son elementos. Componentes básicos, lípidos, carbohidratos, proteínas. Duplicadas, oligolípidos también, ¿no? Duplicadas de la misma forma en todos los organismos, ¿sí? Es decir, que ellos hacen lo que es la duplicación, ¿sí? No es como en otros casos que la duplicación me refiero a cuando hacen por ejemplo, la mitosis, ¿no? En la mitosis nosotros originamos una nueva célula, ¿sí? Y a partir de la duplicación del ADN. Digamos, una bacteria no hace eso, sino una bacteria copia y pega. Ah, tengo mi ADN aquí, copio, pego y paso a otro, copio y pego. Todo es lo mismo. Tipos de células. Esta es una de las clasificaciones con respecto a su antigüedad, ¿no? Y también con respecto a si tienen o no una membrana que rodea el núcleo, llamada membrana nuclear. Células procariotas o célula procariota. Estas tienen, primero vamos a mencionar lo que está acá, carece de núcleo definido y otros orgánulos. Eso es importante, que no tienen núcleo definido. ¿Qué significa que no tiene núcleo definido? Que lo más importante, donde se encuentra lo más importante, no está protegido, no está al aire libre. Tienen una organización interna muy sencilla, quiere decir que no hay muchos elementos, hay pocos elementos, y estos son básicos, ¿no? Por lo que, digamos, con respecto a que no tiene núcleo definido, su material genético se encuentra disperso, ocupando un lugar al cual vamos a llamar nucleoide. Es decir, ya no encontramos un núcleo, sino un nucleoide, que significa falso núcleo. A ver, estas células procariotas, ¿sí? Mejor dicho, la mayoría de seres que podemos decir que tienen o son células procariotas, pertenecen al reino Eubacteria o al reino Arqueobacteria. Eubacteria, bacterias, vamos a poner de muchos tipos, modernas, por así decirlo, y reino Arqueobacteria, bacterias que tienen muchos años de antigüedad y que son
especiales, por así decirlo, porque digamos tienen el poder de aguantar una temperatura muy alta o un frío muy extremo, ¿sí? Son extremistas. Las células procariotas son pequeñas, ¿sí? Vamos a ver pequeñas, y tienen un tamaño entre 1 y 5 micrómetros en comparación de las vegetales y las animales, ¿de acuerdo? Estas células procariotas fueron las primeras formas de vida en la Tierra y hasta donde se conoce todos los seres vivos formados por células procariotas. Todos los seres vivos formados por células eucariotas, es decir, bacterias, por ejemplo, son unicelulares. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen solo una célula. Esto es una célula, una célula, una célula, una célula, una célula. Y a la vez son bacterias, 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 bacterias. O sea, una célula hace que esto sea bacteria. ¿Sí? Formas tenemos como espirilo, espiroqueta, coco, tipo bolitas, uvas, bacilo, bastoncito. Y tenemos acá un dibujo de la célula procariota. Esta célula procariota tiene elementos, vamos desde adentro hacia afuera, el nucleoide principalmente, que es prácticamente la información genética dispersada, el ADN dispersado, todo así expuesto a todo lo demás. Tenemos a los ribosomas, que son estas bolitas, ¿sí? Que son muy importantes y vamos a ver luego por qué. Citoplasma, que es donde se encuentra todo esto, es como decir que estamos en un vaso y ese vaso tiene un montón de cositas. Y el agua, que es donde fluye todo, ahí ese es el citoplasma. Plásmidos también tenemos, flagelos, llevamos por el exterior, no, todavía no, por acá. Membrana plasmática, pared celular, cápsula. Membrana, pared y cápsula son 3 capas continuas que enrollan todo lo que es el citoplasma, ¿sí? Limitan el citoplasma. Luego tenemos al pili y flagelo. La membrana plasmática tiene la importante función de regular la entrada y salida de sustancias dentro y fuera del citoplasma, ¿sí? Entonces, esto es importante, ya que aquí vamos a hablar luego de lo que es transporte de sustancias, donde hay diferentes tipos de transporte, como la difusión, tenemos difusión facilitada, difusión simple, y tenemos también la ósmosis, ¿sí? La endocitosis, la pinocitosis, etc., que vamos a ver después. Y todo ese transporte se da entre interior y exterior. Interior de la célula, exterior de la célula. Y para eso están todas estas cositas que ven por aquí. Todas estas cositas nos van a servir. La pared celular mantiene la estructura de la célula. Las paredes celulares bacterianas contienen peptidoglucano, una molécula compleja. ¿Sí? Esta pared celular es la tercera capa. Es esta segunda capa, discúlpenme, esta es la segunda capa. ¿Sí? Y esta segunda capa contiene peptidoglucano, que es una molécula muy compleja, es decir, el peptidoglucano es muy importante porque permite que esto también no sea totalmente rígido, digamos, lo que se hace, que sea la cápsula. Ahora, hay 2 tipos de bacterias según científico, el cual es gram positiva y gram negativa. Es según una tinción de gram. Gram positiva y gram negativa. Para que sea gram positiva, nosotros tenemos que tener una gran capa de peptidoglucano. Y para que sea gram negativa, peptidoglucano tiene que ser mucho menor, ¿sí? Entonces prácticamente acá la pared celular de una gram positiva es peptidoglucano. De una gram negativa no lo es. Es peptidoglucano en una parte y una membrana exterior, ¿sí? La célula es pegajosa, la cápsula es pegajosa. Cápsula era la tercera capa. Y ayuda a que la célula se adhiera a las superficies de su medio ambiente, ¿sí? La cápsula va a ayudar a que haya comunicación entre una bacteria y otra bacteria. Una célula y otra célula. El citoplasma procariótico es una solución semifluida constituida de agua, principalmente es de agua, moléculas inorgánicas y orgánicas. Ahora, esto, como dice aquí, es una semifluida, no es que sea como el agua que es fluido, no, es como un gel viscoso. ¿Sí?
Y tiene moléculas inorgánicas como carbohidratos, moléculas, ya conocemos las moléculas inorgánicas y orgánicas, como inorgánicas, discúlpenme, como el agua, H2O, como por ahí puede haber un NO3, ¿no? Y orgánicas como carbohidratos, proteínas, lípidos. En el citoplasma encontramos el citoesqueleto que se encarga de mantener la forma. Es como si fuera el citoesqueleto, es como el esqueleto de nosotros, ¿sí? Que se encarga de que haya unión entre tejido y tejido, entre órgano, que haya como espacio para poner mi órgano, ¿no? Eso se encarga el citoesqueleto. También de movimiento celular y unión de las células. El nucleoide, que es algo muy importante, contiene todo, la mayor parte del material genético de una bacteria. Es esto de acá que está como un hilito dispersado. En sí, este hilito dispersado, ahora que está lo conocemos como núcleo, ya que tiene una membrana, es muy importante, ¿sí? De que esto no se dañe, de que esto no sea alterado, ¿sí? Porque si no, habría complicaciones, digamos, en un humano. Seguimos con los ribosomas. Los ribosomas se encargan de sintetizar las proteínas específicas de la bacteria. Se encuentran en el citoplasma y parte de la membrana, ¿sí? ¿De la membrana de qué? Digamos, de la membrana del aparato de Golgi. Hay una parte que es el aparato de Golgi y del retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? Entonces, estos ribosomas son importantísimos porque a partir de esto nosotros tenemos proteínas, ¿sí? Que son muy necesarias porque todos necesitamos proteínas. Hasta las bacterias necesitan proteínas. ¿Y quién me da esas proteínas? El ribosoma. Él se encarga de formar estas proteínas. Se encuentra en el citoplasma y parte de la membrana. Ahora, ¿qué significan esos 50, 30, 70? Son numeritos que significan velocidad de sedimentación, o sea, velocidad con la que, digamos, actúa esta parte del ribosoma y esta parte del ribosoma. Y en total, ¿cuánto es? Tenemos luego a los pili, que son estructuras proteicas filamentosas o alargadas que se extienden desde la superficie celular de las bacterias gram negativas. ¿Sí? Esas son alargadas y filamentosas. El pili sexual es un apéndice hueco usado para transferir ADN a otra célula bacteriana. Ahora vimos también que habían como unos pelitos largos, además de los cortitos también habían largos. El flagelo es un filamento rotatorio presente en algunas bacterias que empujan a la célula hacia adelante. El flagelo permite, en poquísimas palabras, locomoción, movimiento gracias al flagelo. Y ahora pueden estar aquí, pueden estar por aquí, pueden estar por aquí arriba, por abajo, por todos lados. ¿Sí? Eso va a depender de la célula. Luego tenemos aquí un esquema de lo que hablamos de estos pelitos que aparecen y que nos ayudan, y si conocemos de ellos, pues, bueno, mejor dicho, esto nos ayuda a conocer más de ellos, ¿no? Y saber cómo es que se mueven y cómo, ¿por qué? Porque los tres están relacionados con el movimiento, pero también con otras cosas, ¿no? Como el traspaso, la comunicación. Segundo tipo de célula eucariota. Contiene un núcleo definido rodeado por una doble membrana, donde el material genético se encuentra aislado del resto de la célula y otros compartimentos internos. Esta célula eucariota sí contiene una membrana, y esta membrana rodea, significa que protege a lo que es el núcleo, principalmente. ¿Y qué hay dentro del núcleo? ¿Qué hay dentro del núcleo? Hay ADN, y el ADN es muy importante. Obviamente, ¿por qué? Porque ahí está todo el material genético. Tipos de células eucariotas. Tenemos las animales, las vegetales, las fúngicas y protistas. Ahora, estas vegetal, fúngica y protista las vamos a ver después. Hasta aquí nos quedamos en lo que es una célula animal. Entonces, organelos de la célula eucariota, ¿sí? Nosotros nos vamos a quedar aquí, no vamos a ir todavía por aquí.
El núcleo es encargado de regular el metabolismo de la célula y de la división celular. Con respecto a la división celular, esta división no se va a dar en todas las células. En algunas células se da lo que es la fusión. Para tener en cuenta, no todas las células se dividen, ¿sí? Nucleolo. El nucleolo, su función principal es producir y ensamblar los ribosomas de la célula, ¿sí? Es un ensamblador de ribosomas como la... de ribosomas, ya que nosotros necesitamos ribosomas para tener proteínas. Paranuclear, nucleolo, cromatina, nucleoplasma, envoltura nuclear. Ahora, con respecto a los ribosomas, aquí tenemos una ribosoma muy parecida a la otra y está compuesta por dos subunidades, una de 60 y otra de 40. ¿Se acuerdan cuál era el anterior? ¿Lo saca los valores? Muy bien, 70 y... 70 no, 50. 50 y 30, ¿no? 50 y 30, 70, me da acá, 70S. Seguimos entonces con las mitocondrias. La mitocondria se encarga de producir la mayor parte de energía que utiliza la célula para realizar sus funciones. ¿Qué no haríamos sin la mitocondria? Pues nada, estaríamos absolutamente haciendo nada, o sea, nada de nada. ¿Por qué? Porque esta es la que nos brinda energía y para hacer las cosas necesitamos energía. Retículo endoplasmático. Entonces seguimos, se ocupa de fabricar las proteínas, que es otra cosa muy importante, y otras moléculas que la célula la necesita, que la célula necesita para su correcto funcionamiento. Aparato de Golgi. Se ocupa de envolver, de tapar, de limitar e aislar las secreciones celulares. Empaca las proteínas y lípidos. Y líquidos. Empaca todas esas proteínas que vienen, digamos, de retículo endoplasmático, que vienen en los ribosomas. Y explica. Centriolos. Los centriolos están presentes de dos en dos. Son como tubitos, ¿sí? Que se unen y son fundamentalmente la división celular. Estos son muy importantes en la división celular, estos centriolos. Pared celular. Bueno, dije que no íbamos a hablar sobre lo que es la célula vegetal, pero solo para mencionar elementos, ¿no? Que son parte de una célula. Es la pared celular, que es una cubierta rígida que recubre la membrana plasmática de algunas células, separándolas del exterior. Es un límite, limítrofe, como la membrana plasmática de una célula grande o de una bacteria, ¿no? La membrana plasmática. Entonces, tenemos acá, está acá la pared celular. Composición. Ahora, esta pared celular va a depender, la composición de esta va a depender de qué ser estemos hablando. Por ejemplo, en plantas, esta pared celular está hecho por polisacáridos celulosa. Es la celulosa. En algas, por polisacáridos y glucoproteínas. En hongos, por la quitina y en bacterias, por el peptidoglucano. Vacuola. La vacuola ayuda a mantener el equilibrio hídrico, ¿sí? Esta principalmente se encuentra en lo que es una célula vegetal, ¿sí? Se encuentra muy grande. En cambio, las células animales hay, pero pocas y son pequeñas. El tonoplasto es la membrana que delimita la vacuola central en las células vegetales. ¿Sí? Así como hay, digamos, diferentes membranas que encierran, ¿no? Elementos importantes de la célula. También aquí tenemos en la célula, bueno, en una célula tipo vegetal, entre comillas, una vacuola central. Cloroplasto. Son los organelos encargados de llevar a cabo la fotosíntesis en plantas, ¿sí? Esto también tenemos que ver después, poco a poco. Entonces, diferencias entre células eucariota y procariota. Me gustaría que leyeran esto para poder acabar. Mientras van viendo si es correcto o no.
Listo, entonces tenemos características como el tamaño, forma, organización, núcleo, que ya hemos visto. A ver, un ratito. Me salté demasiado. Ya, acá, ¿no? Y tenemos entre célula eucariota y procariota. ¿Sí? Lo más fácil de decir con la principal diferencia es esto, sobre el núcleo. Estos tienen núcleo tapaditos y esto no tiene un núcleo tapado. Este está expuesto y este no. Ribosomas, por ejemplo, 80S, 70S. Esto significa que esto es más antiguo. Organelos de membrana doble. ¿Sí? Tenemos división celular por mitosis y meiosis, por división binaria o biopartición. Y ahí tenemos reproducción, reproducción. Entonces, eso sería todo. Ahora vamos a hacer lo que es vamos a revisar un rato el libro, ¿sí? Ahí ustedes tienen su libro, pueden revisar también. Tenemos entonces la célula. Entonces, esto ya hemos visto todo lo que es citoplasma, tamaños, tipos, ¿sí? Entonces, pueden darle una revisada más a lo que es el libro. Y hay algunas cositas quizás, como digamos el glucocálix, ¿no? Que no hemos mencionado, pero también es, o sea, no es que no sea importante, pero es un elemento más que es más específico, ¿no? Lo podemos señalar también. Luego de eso, entonces, vamos a realizar la práctica calificada juntos. Y la tarea domiciliaria va a ser para ustedes, para que realicen ya sea aquí o puedan hacerlo en una hojita. ¿Sí? Igual los voy a explicar. Entonces vamos con la práctica calificada. Colocan su nombre y apellido y tenemos. No se encuentran en célula vegetal. Tenemos, ¿cuáles no se encuentran en la célula vegetal? Peroxisomas, ribosomas, glioxisomas, centriolos, tonoplasto. Peroxisoma, ribosoma, glioxisoma, tonoplasto, sí. Lo que no se encuentra en una célula vegetal es el centriolo. ¿Sí? Aquí el centriolo no se encuentra en la célula vegetal. No hay centriolos en la célula vegetal. Se encuentran en mayor cantidad en células que requieren mucha energía. Si mi célula necesita correr 5.000 kilómetros, que necesita mitocondrias, porque la mitocondria me brinda mucha energía, es la principal. Vamos con la número 3. Creo que acá podemos... no, ¿verdad? No podemos. Entonces vamos a ir igual juntos. Acá dijimos centriolo, ¿sí? Centriolo. Tenemos la mitocondria. Número 3 es la única organela presente en la célula procariota. La única organela presente en la célula procariota aquí es ribosoma. Los demás no están. Por eso se dice que la célula procariota carece de organelos. ¿Sí? Lo único que así es bien antiguo, igual que ella, es ribosomas. La C. Se encarga del reconocimiento celular. Esta es la B. ¿Quién se encarga de reconocer quién está ahí viniendo? ¿Qué tipo de célula es? El glucocálix, ¿sí? Si es buena, si es mala, si está dañada, si no está dañada. ¿Sí? Entonces, son acumulaciones temporales y membrana. Acumulaciones temporales y membrana, tenemos aquí las inclusiones. ¿Sí? Estas no tienen membrana y además solo son acumulaciones temporales. Significa que son como bolsitas que llegan a llenar algo y luego esto se va. ¿Sí? Se encuentra solo en células vegetales. En células vegetales solo se encuentran aquí en este caso, solo en células vegetales plastidios. Los plastidios se encuentran en células vegetales y estos plastidios dan
hay diferentes tipos de plastidios que dan color, como los cromoplastos, ¿sí? Cloroplastos, plastidios, que se encargan de lo que es la luz, están relacionados con la luz. ¿Sí? Tienen gran cantidad de enzimas digestivas, son los lisosomas. Los lisosomas son también bolsitas, pero en este caso estas bolsitas sí tienen una función, no es que acumulen y ya, sino tienen una función. Sí, para eso están sus enzimas ahí digiriendo todo lo que pasa por los lisosomas. La bomba de sodio y potasio interviene ¿en dónde interviene la bomba de sodio y potasio? Podemos decir aquí, tanto en transporte, principalmente en transporte de sustancias. Esta bomba de sodio y potasio. El tonoplasta se encuentra asociado a las vacuolas. El tonoplasta es la membrana de la vacuola. Interviene en la lisis de la célula. Acá podemos poner principalmente los lisosomas también intervienen en la lisis de la célula, ya que se encargan de digerir. Entonces, eso sería hasta la número 10, lo que es la práctica calificada. Luego, la tarea miscelánea me dice: establece diferencias entre célula animal y célula vegetal. La célula animal, acá vamos a poner las principales diferencias que pueden encontrarlo aquí en... A ver, déjenme ver un ratito. Aquí, ¿no? Sí, exacto. Aquí. En lo que es diferencias, acá están las diferencias. A ver, vamos a ver si se está compartiendo esto. Un momento, por favor. Vamos a dejar de compartir, vamos a compartir. Pero la ventana de esta acá, ¿sí? Esta. Y por si acaso, esta es la tarea domiciliaria. Nosotros hemos señalado aquí centriolo, mitocondria, en este orden, ¿sí? Ribosomas, glucocálix, que ustedes también pueden ir marcando. Acá tenemos a las inclusiones. La primera, la... Ay. Uy, ¿ahora qué pasó? Ya acá está. Plastidios, ¿sí? Y acá tienen una gran cantidad de enzimas. Acá vamos a poner los lisosomas, la letra B. La 8 va a ser la D. La 9 es la C, vacuolas. Y la 10 es lisosomas. Entonces, su tarea es poner las diferencias y luego de dibujar o pegar las células procariota, eucariota, animal y vegetal. Entonces, mejor sería bueno que dibujen para que puedan ver cuáles son los elementos, ¿no? Entonces, a ver. Ya. Eso sería todo entonces, la clase de lo que es la célula, ¿sí? Acá vamos a les voy a ayudar en esto para que podamos poner las diferencias entre una célula animal y vegetal, ¿sí? Podamos guiarnos también de lo que es el libro, si es que no cuentan ahora con internet, ¿no? O con, digamos, son de celular. Vamos a poner entonces, entre lo que es célula, ay, discúlpame, esto está un poco difícil, ya, célula animal y vegetal, ¿no? Ya. Ah, bueno, acá no tenemos célula animal y vegetal, solo tenemos eso. Ya, entonces, por ejemplo, entonces vamos a poner acá, porque no tenemos entre célula animal y vegetal. Vamos a olvidarnos de acá, esta es célula. Entonces, primero vamos a poner una que es muy conocida, célula animal. La célula animal, podemos poner aquí, que tiene centriolos, y la célula vegetal no tiene centriolos.
¿sí? La célula animal tiene vacuolas pequeñas, y la célula vegetal tiene una sola vacuola que es súper grande, ¿sí? Súper grande. ¿Qué más podemos poner acá? Con respecto, digamos, a la nutrición, la célula animal, la nutrición de una célula animal es heterótrofa y de una célula vegetal es autótrofa, ¿sí? Es decir, heterótrofo significa que esta se alimenta a partir de otros seres vivos, ¿sí? Necesitan de otros, son dependientes. En cambio, la célula vegetal es independiente. Ella misma prepara su alimento. ¿Qué más? La célula animal contiene o tiene una membrana celular y la célula vegetal tiene pared celular. Tiene pared, esta no tiene pared. Con respecto a la forma, ¿no? Dijimos que la célula vegetal tiene una forma geométrica, rectangular, cuadrangular. En cambio, una célula animal tiene una forma variable. Podemos decir también que la célula vegetal tiene cloroplastos y la célula animal no tiene cloroplastos. ¿Qué más podríamos decir? Con respecto, digamos, a las mitocondrias, las células animales tienen mitocondrias que son encargadas de generar energía. Y las células vegetales pueden realizar la división celular, aunque carecen de centriolos. Eso dijimos al comienzo, ¿no? Porque carecen de centriolos. Pero pueden realizar aún así la división celular, porque son células. ¿Sí? Entonces, ya. Con respecto a estas... ya, a ver. Ahí pueden colocar más tipos de célula, de diferencias, más diferencias. ¿Sí? Vamos a ver esto, dibujar o pegar la célula procariota, eucariota, animal y vegetal. ¿Sí? Vamos a ver cuáles son esas diferencias. Les voy a mostrar otra pantalla. Un ratito. Entonces, miren, vamos a guiarnos de acá. Les voy a compartir la pantalla. Aquí. Esta es la célula procariota. La célula procariota, ¿sí? Vamos a verla acá. Esa está muy bien. O sea, en sí todas se parecen, el color cambia, eso no tiene mucho que ver. Acá lo que tenemos que ver es esto, de que esta cosita acá como hilitos está desprendida, o sea, se nota mucho, bastante. Esos hilitos cuando se notan lo que está acá adentro, como intestinos, es porque este es el núcleo. Este es el núcleo que no está definido, que no está rodeado por una membrana. ¿Sí? Entonces cuando vemos esta forma es porque es una célula procariota. ¿Qué más puede definir una célula procariota que parece una pastilla, una cápsula? ¿Sí? Ahora, célula eucariota. La célula eucariota en sí tampoco es así que sea redondita todas. No, dijimos. No, no es necesario que sea así. En una célula eucariota vamos a encontrar principalmente, o sea, lo muestran así, pero no es así realmente. Vamos a encontrar esto acá, que es el núcleo. El núcleo, toda esa cosita que estaba ahí desprendida en el otro, está aquí encerrado. ¿Sí? Entonces no se ve, es más, tiene más cositas, tiene más elementos, y eso la hace también más compleja. Una célula animal. A ver, célula animal. Una célula animal la tenemos aquí. La célula animal en sí también se parece mucho a lo que es la célula eucariota, ya que una célula animal, una célula eucariota, es una célula de tipo eucariota. Tiene su núcleo, ¿no? Y tiene un montón de organelos. Organulos, como ustedes quieran llamarlo. Y vegetal. Miren, así son, ¿ve? Tienen forma, entre comillas, poligonal. Obviamente no es un polígono perfecto, pero tiene esa forma, ¿no? Tipo rectángulo, polígono, hexágono, ¿sí? En cambio, si nosotros vemos en tipo... acá no se ve, por ejemplo, la pared celular, pero esos tienen pared celular. El animal.
El animal tiene otra forma, tienen formas variables, más circulares, más raras, ¿sí? Más alargadas, no son poligonales, no son igualitas. Entonces, eso sería todo, chicos, esa es su tarea, ustedes tienen que poder, ya les he ayudado, ustedes tienen que, lo que tienen es que dibujar, yo les recomiendo dibujar, o en todo caso pegar en una hoja para que puedan después subir su tarea. Muchas gracias entonces, chicos, y nos vemos.